Tenemos un par de grandes respuestas al video sobre la evolución de las ballenas. Si no has visto el original o las respuestas, los enlaces están en la descripción. Hacen un montón de afirmaciones diciendo que estoy haciendo algunas cosas mal, pero veamos más de cerca a ver si ese es el caso. Señalamos que existía una paradoja temporal entre el Pakicetus y el Indoyus. La respuesta fue que estos no son una serie lineal y por lo tanto no existe tal paradoja porque las especies duran más que los animales individuales. Se habrían superpuesto con el tiempo. Sí, esto es técnicamente cierto, pero también un poco engañoso. Sé que no afirman que sean descendientes directos, es raro que un científico sea tan ingenuo para hacer esa afirmación. Cohen lo dice en su libro. Dice, el Indoyus no fue el ancestro de las ballenas, pero es casi seguro su primo. Yo simplemente estoy siguiendo el argumento de Cohen. Él está motivado para pintar la evidencia con la mejor luz posible. El libro se llama Porque la evolución es verdad. Y utilicé las fechas que él aportó. Por un lado, él admite esto, pero por otro lado, también afirma que están ordenados cronológicamente y trata de mostrarlos en una secuencia. Empezando por el Indoyus, luego el Pakicetus y así sucesivamente. Como dije en el video original, parece que está tratando de rellenar los números. Alguien que no esté prestando atención podría tener la impresión que la evidencia es más sustancial de lo que realmente es. Está bien si quiere suavizar las afirmaciones. Sin embargo, si lo hace, el argumento pierde su fuerza. Después dicen que la jerarquía anidada compartida permiten a los científicos poner los fósiles en orden. Se cree que compartieron un ancestro común, porque ambos tienen un hueso del oído interno similar, así como rasgos dentales menores y densidad ósea. Esto no parece ser un acierto seguro. Aunque los autores en el mismo artículo reconocen que los caracteres identificados como sinapomorfías en los cetáceos y algunos de los árboles más parsimoniosos incluyen algunos caracteres, pero luego dicen, todos estos caracteres se encontraron en algunos mamíferos no relacionados con los cetáceos. No demuestran la ascendencia común en absoluto. Por el contrario, lo asumen y luego trabajan a partir de eso. Esta es una ampliamente reconocida presuposición inicial sobre los datos, no una conclusión a partir de los datos. Haré un video sobre sistemática en el futuro, pero esa es una discusión mucho más larga. Luego, se quejan de mi afirmación, de que los darwinistas ignoran dónde los fósiles realmente aparecen y que luego los colocan donde quiera que tenga sentido darwinista. Nada sobre la cronología contradice la relación evolutiva de las dos especies, dicen. Y dicen que aparentemente, yo sé, dónde se supone que está el Indoyus. Pero el mismísimo Cohen dice que la secuencia comienza con el Indoyus, que es más parecido al Pakicetus que a las ballenas, que debería ser el primero, pero esto no es lo que muestra la evidencia. La expectativa es que los cetáceos comenzaran como más terrestres y menos acuáticos, y con el tiempo, se vuelvan más acuáticos y menos terrestres. La evidencia de estas dos especies no apoya esa conclusión. La evidencia es explicada a través de linajes fantasmas. Cohen ignora dónde el Indoyus realmente aparece y lo coloca al principio de la secuencia, donde tiene más sentido darwiniano. Eso es exactamente lo que dije. Lo siguiente es muy gracioso. Dicen que estoy diciendo algo como, si venimos de los monos porque todavía hay monos. Falso. Si el Pakicetus vino del Indoyus, ¿por qué encontramos el Indoyus al mismo tiempo que el Pakicetus? No, lo más correcto sería decir que si la evolución de la ballena se supone que es una gran evidencia, debido a esta supuesta cronología ordenada de fósiles, entonces si los fósiles no están ordenados cronológicamente, entonces no es todavía una gran evidencia. Creo que es una pregunta muy válida. Ahora veamos el fósil de Basilosaurus encontrado. Esto es importante. Dijeron que yo usé una fuente vieja de medios populares en lugar de un estudio científico. Dice, análisis más recientes de los estratos de los que procede el fósil sugieren que tiene entre 40 y 46 millones de años en lugar de 49 millones de años. Por lo que la línea de tiempo para la evolución de la ballena no está realmente alterada en absoluto. Es cierto que el estudio de Bono señala múltiples posibles fechas para el fósil y los investigadores concluyen que prefieren el rango de fechas más joven posible, de 46 a 40 millones de años, en lugar del más viejo de 49 millones de años, que habían reportado inicialmente. Miremos sus datos y preguntemos por qué prefirieron las fechas más recientes posibles. En su estudio, ellos listan múltiples estudios diferentes, pero por el bien del argumento, vamos a tomar todos sus números y métodos por sentado. La datación geológica es usada y da rangos de posibles fechas. Cuanto más de estos podamos juntar, mejor idea tendremos de la supuesta línea de tiempo. Primero enumeran un estudio muy amplio, de Dutton. Es un amplio rango de alrededor de 55 a 46 millones de años, que se limita de 54 a 48 millones de años por los estudios de Ivan y colegas, Rennie Hart, Coutts y Clarke, así como Harwood. Más estudios como el de Douglas y Behe apoyan una serie del Eoceno medio, específicamente el Eoceno medio temprano, según sus colegas. Los datos convergen en el mismo número que los originalmente reportados en cuanto a la fecha que usé en mi video original, en que supuestamente tienen 49 millones de años. En cualquier situación normal, la preferencia que tiene la paleontología es usar la datación absoluta sobre la datación bioestratigráfica de todos modos. Sin embargo, la datación absoluta es tan desfavorable que prefieren ignorar las fechas absolutas y usar una parte de las fechas bioestratigráficas menos fiables que concuerdan con su presuposición.
En estudios más recientes e incluso las que figuran en el artículo de Bono, confirman que el abrumador número de estudios que utilizan múltiples líneas de evidencia radiométrica, datación por estroncio, datación magnetoestratigráfica y datación bioestratigráfica de diferentes grupos de fósiles índice, apoyan la fecha más antigua originalmente reportada de 49 millones de años. El problema en cuanto a dónde convergen estos estudios es que es demasiado pronto en el modelo darwiniano. Las ballenas totalmente acuáticas no deberían haber vivido tan temprano. Ellos eligieron las fechas de 40 a 46 millones de años, no necesariamente porque sea en donde los datos convergen, no lo es, sino porque, como ellos dicen, es más consistente con su registro estratigráfico del basilosáurido. En otras palabras, sus conclusiones están sesgadas por las presuposiciones evolutivas. Este fósil todavía proyecta una enorme sombra sobre toda la línea de tiempo, a pesar de sus conclusiones demasiado optimistas. A continuación, echemos un vistazo al Archaeopteryx. Dicen que proporcioné una mala cita allí. En el video original, dije que el pequeño dinosaurio celusauriano está relacionado con el Archaeopteryx. Y lo tengo entre paréntesis que son terópodos. Muy bien. ¿Están los dinosaurios celusaurianos relacionados con el Archaeopteryx? Sí, sí lo están. Son un subgrupo. No hay nada malo con la cita, ni cómo la usé. Entonces, ¿qué pasa con los más recientes hallazgos fósiles que un ateo llamado Jackson trae? El estudio que él cita confirma notablemente la conocida paradoja temporal con la evolución de las aves. El Archaeopteryx fue anunciado antes y por años, a pesar de esta conocida dificultad conocida. Se presenta al público una brillante historia, mientras que ocultan una legítima controversia hasta que piensan que lo han resuelto. De vuelta al punto, el autor enumera un puñado de fósiles y dicen que estos descubrimientos proporcionan nueva información significativa sobre los orígenes de las aves. Lo que Jackson no revela es que esta es una muy controvertida afirmación en paleontología. La evolución aviar está plagada de incertidumbre filogenética, es una lata de gusanos. Algunos autores consideran que son tan o más parecidos a las aves que el Archaeopteryx, mientras que otros consideran los mismos taxones como menos parecidos a las aves, a pesar de los trodóntidos y deinonychosaurianos. Es todo un desorden. Tal vez algún día haga un video más a fondo. Pero la paradoja temporal y los problemas con la evolución de las aves no se resuelven. Bueno, ¿qué pasa con el Tiktaalik? Dicen que el Tiktaalik no fue destronado como un fósil transicional, porque nunca fue considerado como un ancestro directo de los tetrápodos, incluso antes de que estas huellas fueran descubiertas. Todo lo que las huellas mostraban era que los tetrápodos divergieron mucho antes de lo que era anteriormente evidente. Es genial que el estudio inicial fuera cauteloso en sus afirmaciones sobre el Tiktaalik y que los científicos estuviesen dispuestos a actualizar las cosas a medida que más datos surgían. Esto es lo que la ciencia debe hacer. Pero parece que Jackson no es consciente de cómo el Tiktaalik fue presentado y la importancia que le dieron otros científicos prominentes. Solo un ejemplo, el Tiktaalik fue presentado como la gran cosa, precisamente porque se suponía que era una predicción de cuándo y dónde se encontró estratigráficamente, predicción que según en aquel momento se cumplió maravillosamente en una impresionante reivindicación del poder predictivo de la teoría evolutiva. La evidencia más tangible de que la evolución es cierta. En realidad, podría haber sido un descendiente directo en una verdadera forma transicional, y en realidad podría haber sido tu antepasado más lejano. Una de las mayores predicciones cumplidas de la biología evolutiva. No solo se anticipó, sino que se predijo que ocurriría en rocas de cierta edad y en cierto lugar. Maravilloso. Pero resulta que fue una predicción fallida. Como lo dice Laskin, cuando una predicción de la evolución ampliamente promocionada se desmorona, los evolucionistas a menudo reescriben la historia. Suavizan la predicción y afirman que la predicción real nunca se hizo. A menudo utilizan definiciones resbaladizas para estos términos, para empujar su teoría más de lo que permiten las pruebas. Y luego, usan argumentos débiles cuando los datos contradicen su predicción. También atacan a los que hablan del fracaso de esta predicción, diciendo que son ignorantes de las verdaderas afirmaciones de la evolución. Esto se conoce como mover los postes de la portería. Finalmente, veamos los cálculos de Deret. PZ afirma que Michael Behe es un matemático muy malo. Es cierto que el estudio de Deret y Smith estaba dirigido a demostrar que Behe estaba equivocado. Estoy muy contento de que esto lo hayan mencionado. Sí, el trabajo de Deret y Smith intentaron refutar un modelo presentado en el trabajo previo de Behe y Stokes. Pero irónicamente terminaron reconfirmando fuertemente la tesis central. La matemática estándar de la genética de poblaciones establece la inverosimilitud del mecanismo darwiniano para producir lo que necesita producir, con el tiempo y recursos poblacionales que están disponibles. Behe himself had to write a rebuttal in which he stated that the Durrett and Schmidt paper was, quote, seriously flawed, unquote. So it's seriously flawed when it annoys Michael Behe, but the Discovery Institute is happy to gloss over that part to cherry-pick conclusions they like from this seriously flawed paper. No se hizo cherry picking con los datos, porque realmente hubo errores en estas conclusiones. Behe dijo que el estudio era seriamente defectuoso porque contiene errores muy serios. Deret y Smith así lo reconocieron y le respondieron a Behe.
Primero, corrigieron el error de usar una tasa de mutación incorrecta, y luego corrigieron su modelo neutral en lugar de usar el modelo perjudicial, porque de nuevo, los datos empíricos sugieren que las mutaciones no son neutrales o inofensivas. Y ajustaron la tasa efectiva de la segunda mutación, y su multiplicación inapropiada de recursos probabilísticos, porque sus cálculos estaban equivocados por más de 7 órdenes de magnitud. Cuando se corrigieron estos errores y otros, su modelo ahora sí, concordaba bastante bien con el estudio de B.G. Snook, así como con los datos empíricos de salud pública y la literatura. Después, acusaron a Deret y Smith de calcular el tiempo de espera con muy poco tiempo. No modelaron cómo la evolución realmente funciona. Porque los humanos y las moscas de la fruta tienen muchos lugares en el genoma donde las mutaciones beneficiosas pueden tener lugar, lo que aumenta las probabilidades sustancialmente y acorta el tiempo de espera como resultado. Pero no. De hecho, Deret y Smith tienen razón en la forma en que lo modelaron. Era solo la forma correcta de estimar el poder del mecanismo de Darwin, porque casi todas las posibles mutaciones, simples, dobles o triples, en el espacio de secuencia serán inútiles. Sería absurdo pensar que dos mutaciones cualesquiera en general serían adaptativas. La gran mayoría son completamente ineficaces o degenerativas. Esta es la razón del por qué eligieron para modelarlo tan específicamente. Esto no es como una persona que gana la lotería, es un grave malentendido del modelo. Para más información, ver la descripción del video. Finalmente, en el estudio de 2005, B.G. Snopes escribieron una respuesta, respondiendo al documento de Lynch, diciendo que nuestro modelo postuló las mutaciones intermedias necesarias para ser perjudiciales en el gen no duplicado. El modelo de Lynch asumía que todas eran neutrales, todas sus objeciones a nuestro trabajo se derivan de esta diferencia. Los estudios experimentales contradicen la suposición de Lynch sobre la neutralidad completa como una norma. La mayoría de las sustituciones de aminoácidos disminuyen la función de la proteína. Continúan explicando otras cosas incorrectas del estudio de Lynch, pero esto es lo esencial. Apenas para destruir sus cálculos. Eso es básicamente todo. Había otras objeciones menores que Jackson y PZ cubren, pero estas son las principales objeciones. Para terminar, solo quiero darles las gracias a ellos por participar en la discusión. Sé que lleva mucho tiempo y esfuerzo crear videos como este, que permita a la gente ver por sí mismos los puntos fuertes y débiles de ambas partes.